No voy a hablar de la huella de carbono, de la extinción de especies, de la contaminación, de la biodiversidad o del cambio climático. Voy a hablar de un cambio en la forma de ver las cosas y todo lo que podemos alcanzar con ello. Voy a hablarles de cómo lo hacemos en Veolia. Seguramente todos o la gran mayoría de ustedes han escuchado hablar de este concepto, de la cuna a la tumba. ¿Les suena la frase? Creo que sí. Y además, si no la hubiesen escuchado, ella se define por sí misma. No es necesario buscarla en Google. Por favor, apaguen sus celulares, no los miren. Nosotros los humanos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Fácil de entender. De la cuna a la tumba. En los animales es muy similar. Y asimismo en las plantas. Una semilla fecundada, luego viene una plántula, luego crece, posteriormente da su fruto y muere. De la cuna a la tumba. Y lo mismo sucede con los productos o bienes que utilizamos todos los días. Se fabrican, se venden, se producen, se entregan para ser usados, aprovechados y finalmente los descartamos o los botamos. Y así pasa con todos los seres vivos, el mismo ciclo. Nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero con una gran diferencia. Nosotros los humanos tenemos una responsabilidad. Intentar dejar un buen legado para las generaciones que vienen atrás. Pero este concepto no es del que les vine a hablar. Vengo a hablar de otro. Muy parecido en su concepción, pero diametralmente opuesto en su ejecución. Vengo a hablarles de la cuna a la cuna. Tal vez de este han escuchado menos, pero es mucho más importante que el anterior. No podemos confundirnos. De hecho, es la frase que nos hará cambiar la forma de ver las cosas. ¿Escucha? Una matata, una forma de ser. Hakuna Matata. ¿Se acuerdan de Rey León? Hakuna Matata, una forma de ser, una nueva forma de ser. La raza humana ha soñado desde siempre en cómo volver a la vida, en cómo renacer, en cómo revivir, en cómo reencarnar. En fin, volver a la vida, a la cuna. Luego de haber tenido una vida y haber llegado a la tumba, queremos volver a la cuna. De la cuna a la cuna. Los productos o los bienes que usamos también sueñan con volver a la cuna. A veces pienso que fueron desde siempre creados con el objetivo de que pudiesen tener una vida útil posterior o tener otro uso nuevamente. No necesariamente con el fin con el que fueron creados en un comienzo, sino para otros fines que ni siquiera hoy en día nos los imaginamos. De la cuna a la cuna. Y cuando los productos dejan de ser utilizados para su primer fin, para el que fueron fabricados, se convierten en residuos. Y ellos también tienen la oportunidad de volver a la cuna. Y vuelven de muchas formas. Y cada día son más las innovaciones que permiten que los residuos vuelvan a la cuna. Podemos seguir usando y descartando. Nuestra cultura hoy en día nos lleva muchas veces a eso. Al fin y al cabo, un residuo es cualquier elemento que es descartado por su propietario o su usuario. O damos el paso necesario para ver y hacer las cosas de otra manera. Como por ejemplo, ¿han escuchado las siguientes palabras? Reusar, darle otro uso a un producto o un residuo. Reciclar, utilizar un residuo para ser sometido a un proceso o transformación que permita un nuevo uso, como lo hacemos hoy en día en España, donde transformamos los envases de PET y similares en nuevos productos, incluso para volverlos de uso alimenticio. O tal vez revalorizar, darle nuevamente un valor o utilidad a un residuo, como lo hacemos en Malasia, donde transformamos los residuos orgánicos, los valorizamos utilizándolos como alimento para larvas de mosca, la cual posteriormente se convierten en proteína animal. O reintroducir, ingresar un residuo a una nueva cadena productiva, como lo hacemos en Colombia,
donde convertimos los residuos de plásticos en pallet que nuevamente introducimos al mercado. Reaprovechar, convertir un residuo en un producto que pueda volver a tener una oportunidad de uso, como lo hacemos en Chile, convirtiendo los residuos orgánicos en abono y compost que posteriormente es utilizado en cultivos de alimentos. O recuperar, extraer energía o materiales a partir de residuos como lo hacemos en Francia, aprovechando el poder calorífico de los mismos para producir energía. Todo con el prefijo re. Etimológicamente es repetir, renovar, volver a hacer, volver a nacer. Por cierto, re es una nota musical de la cuna a la cuna. Podemos seguir hablando de muchas otras formas de volver a la cuna, pero estas formas deben ser con responsabilidad social y ambiental. De esto es lo que estamos hablando, de renovar el mundo. Estamos hablando de analizar, de reflexionar antes de descartar un producto o un bien o un residuo. Esto es lo que se conoce como Total Waste Management, manejo total de los residuos. De esto es lo que vine a hablar, de la forma de renovar el mundo, empezando por los residuos. De la cuna a la cuna, de una manera organizada. Es tan sencillo como separar los residuos en casa, entregarlos a una empresa especializada para la gestión de los mismos, clasificarlos en la fuente donde se generan y permitir que tengan otra oportunidad de volver a la cuna. Y lo único que espero llevarme hoy es que esta charla ustedes la recuerden.